Buen día a todos. Ahora vamos a comenzar con la lección número 2 para el 11 de julio del 2020. Nuestra lección se titula El poder del testimonio personal. Pero, ¿qué significa testificar? Testificar es hablar de una experiencia personal, una experiencia propia. En este caso, hablar de Jesucristo, de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Es decir, es compartir con otros lo que Jesús ha hecho en tu vida y cómo eso te ha ayudado para transformar tu vida. El testimonio personal es contar sobre la asombrosa gracia de Dios y cuán agradecidos estamos por la salvación que nos ofrece. También es hablar de cuánto me ama Jesús y cuánto lo amo yo a Él. Y veremos durante este pequeño bosquejo el testimonio del endemoniado, el testimonio de María, el testimonio de Pedro y Juan y el testimonio de el apóstol Pablo. En Marcos 5:20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este es el endemoniado. Decápolis era una liga de 10 ciudades cercanas al mar de Galilea, unidas por una cultura grecorromana, es decir, no era judía. Jesús llegó a ese lugar para que llegara a predicar el evangelio, solamente que se encontró con una persona que lo recibió violentamente. Esta persona fue el endemoniado, el cual Jesús, al notar que estaba endemoniado, lo liberó de los demonios que lo atormentaban. Recuerden que los demonios se llamaban legión, porque eran muchos. Este endemoniado fue restaurado física, mental, emocional y espiritualmente. Y cuando el endemoniado fue restaurado, él quiso estar al lado de Jesús. Él quiso permanecer con Jesús, pero Jesús se lo impidió. ¿Y saben por qué? Jesús parece que no le permitió o le negó si él pedía algo bueno. Lo que Jesús quería es que él fuera su primer misionero en esa región. Su misión era sencilla, porque lo que tenía que hacer era contar lo que Jesús había hecho con él. Y de esta manera él iba a ser un testigo fiel, un testigo verdadero de Jesucristo, de lo que él había hecho en su vida. Y lo mismo también nosotros, así como hemos recibido también el perdón de los pecados, hemos recibido la salvación y también hemos recibido milagros, y Dios nos ha transformado con el paso del tiempo, tal vez poco o mucho, pero Dios siempre ha hecho algo por nosotros. Eso que Él ha hecho por nosotros, nosotros debemos de compartirlo con las personas para ser un testigo de Cristo Jesús. El resultado del testimonio del endemoniado de Gadara, meses después se reunió una gran multitud para escuchar personalmente a Jesús. Esa fue la gran bendición de que Jesús le negara permanecer con él, y por eso él predicó en su misma región. Nosotros no necesitamos ir tan lejos. Podemos predicar ahí con los amigos, con los compañeros del trabajo, con los familiares, con los primos, con todas las personas que se te acerquen. No perder la oportunidad de predicarles. Ahora vamos a estudiar una alegría desbordante. Marcos 16:10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ahora vamos a hablar de María. Para María, el domingo de resurrección supuso un cambio de la tristeza a la alegría, del llanto al gozo, de la desesperanza a la esperanza. ¿Por qué? Porque su encuentro con Jesús la desbordó y ella no podía
dejar de correr para contarle a todos las buenas nuevas. María había sido perdonada por Jesús. Después de encontrarnos con Jesús, nosotros también debemos de correr para contar nuestra experiencia, porque las buenas noticias son para compartir, no para guardarlos, es para compartir. Pero nadie le creyó. Tampoco deberíamos sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato. Con el tiempo todos ellos creyeron. Porque cuando uno predica, deja uno sembrado la semilla. Y esa semilla, con el paso del tiempo, dará fruto. Aunque a veces la semilla se secará. Es decir, no todos van a creer, no todos aceptarán y no todos serán transformados por el poder de Dios. Un silencio imposible. Hechos 4:20. Dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este versículo está lleno de poder de Dios, porque nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro fiel Salvador y nuestro único Dios personal, Él ha hecho mucho por nosotros. Y no podemos dejar, o no deberíamos dejar de hablar, de decir lo que hemos visto y oído, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y es por eso que, miren, la transformación de los apóstoles fue tan radical que incluso sus enemigos reconocieron que habían estado con Jesús. Los mismos enemigos, por ejemplo, Pedro, de autosuficiente, él llegó a ser a Cristo dependiente. El apóstol Juan fue llamado el hijo del trueno. Después lo llamaron el apóstol del amor, porque Jesús transformó su corazón, su carácter. Tomás, que fue un incrédulo, llegó a ser un creyente. Y cada uno tuvo una experiencia distinta. Así también tú tienes tu experiencia propia, una experiencia diferente a las demás. Un testimonio particular que no puede dejarse de transmitir es nuestra propia experiencia con Jesucristo. Y al igual que ellos, cuando somos transformados por Jesús, no podemos dejar de compartirlo. Y aún en medio de las dificultades, en medio de las pandemias como la que estamos viviendo, en medio de los problemas, nosotros debemos de seguir compartiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Una conversión diaria. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagínense que nosotros dijéramos lo mismo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y que ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A veces es un poco difícil lograr entender lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces es algo que no podemos dejar de compartir, pero Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, que Él nos ha perdonado de todo lo que, de cuando las veces que hemos fallado, de todos nuestros pecados. La de Pablo es una de las conversiones más espectaculares. La de Pablo fue una conversión tan radical, y la visión de Jesús resucitado provocó un cambio total en su vida. Pero cuando Pablo daba su testimonio, no se limitaba a hablar de cómo había sido y cuánto había cambiado. Hablaba también de todo lo que Dios seguía haciendo en su vida, ya que su conversión era diaria, porque él dijo una frase tan, pero tan fuerte, tan poderosa: cada día muero. Nosotros también debemos morir a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestro yo, todos los días. Que no sea algo emocional, que no sea algo momentáneo, sino que sea diario, que nuestro ego vaya muriendo, porque recordemos que Dios nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
y Él nos ayudará a salir de la tentación, porque Él nos ha dado la solución a todos nuestros problemas. Esa es la bendita esperanza que Dios nos da. Y la testificación no es hablar de nosotros, que yo era así, sí, sí, es parte de, pero lo más importante es que Dios me transformó, Dios me ama, Dios está trabajando por mí, me está ayudando a hacer esto, a hacer lo otro, dejar esto, dejar lo otro. Y hablar también de que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y de todas las bendiciones que Él nos ha dado, de su gracia, de su amor eterno, de todo debemos hablar de Jesús, no todo de nosotros. Por ejemplo, aquí en Hechos 26-28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ese por poco, o quizás, no sirve de nada, porque lo más importante es aceptar a Jesús. Esa es la decisión más importante en tu vida, y eso es lo que yo he dicho. La decisión más importante en tu vida es aceptar a Jesús, estar del lado de Jesús, y que Dios sea tu Rey y Salvador. Un testimonio personal y poderoso. Ya sabemos que el rey Agripa por poco lo persuadió, pero ¿qué pasó? ¿Por qué él no aceptó a Jesús? Tal vez por su ego, tal vez porque no quiso, o se dejó llevar por el espíritu maligno, ¿no? Más que nada, las influencias quizá, la popularidad,